Presidenta. Dalila Escobar. Preguntarle, dado sobre el tema del exsecretario de Seguridad en Tabasco, dado que la información de inteligencia pues ha sido crucial en este tema de Hernán Bermúdez Requena, yo quisiera preguntarle al general, si es posible, si se tenía información en torno a la vinculación de Bermúdez Requena, en todo caso, con grupos criminales, en todo caso, desde el 1999, si también se tiene información por parte incluso del gabinete o bueno, la instancia correspondiente, si desde 2006 tuvo una cuestión de un arresto por una presunta vinculación con la participación de la ejecución de un líder ganadero. Esto, bueno, pues se ha dado a conocer también. En este sentido, bueno, pues primero saber si estos informes de inteligencia confirman esta información respecto de los antecedentes que se tenía de indagatorias a Hernán Bermúdez, que por supuesto surgieron de escuchas a grupos criminales, no propiamente como tal a funcionarios. ¿Quieres, Omar, contestar o el general? Omar, general. De la información que se tenía, todo está a disposición de la Fiscalía. En este momento está llevando la investigación, ¿sí? Seguramente usted se refiere al tema de Guacamayas. Guacamayas no, todo lo que se sustrajo por hackeo pues no es información oficial. Sin embargo, está a disposición de las fiscalías, en este caso de la Fiscalía del Estado de Tabasco y en su momento, si así se requiere, también de la Fiscalía General de la República. Aunque, bueno, menciona usted que no es oficial porque a final de cuentas es una serie de informes, una serie de rastreos que ustedes llevan a cabo con dispositivos pues de inteligencia. Quisiera preguntarle si la institución a su cargo considera necesaria, cuando encuentra este tipo de alertas de que pudiera estar vinculado un exsecretario que está a cargo de la seguridad de un estado, en cualquier lugar, incluso del país, si consideran que es necesario, en qué momento informar al Ejecutivo Federal de este tipo de alertas, pues precisamente para evitar que se lleven cuestiones delicadas. Bien, el proceso el ciclo de la información, ¿cómo se obtiene todo esto? Son muchas fuentes, es información bruta, hay muchas fuentes, desde recortes de periódicos, desde información que llegan a dar a alguna gente que se llega a detener, esos famosos halcones, etcétera. Pero es información bruta que hasta que lleva todo un proceso muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir, y como sea en el seno del Gabinete de Seguridad, pues también ya que es comprobada, se proporciona a las fiscalías en su momento, pero solo hasta entonces. En este caso de Bermúdez Requena, ¿se informó al entonces presidente o al entonces gobernador sobre esta situación? No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal. Claro. Sin embargo, bueno, se lo pregunto porque esta información, de acuerdo a lo que tuvimos conocimiento los medios y en general la población, se dio a partir de escuchas que se tuvieron por una labor que tiene que hacer la inteligencia militar, y la cual pudiera pues ahí también preguntarle si se obtuvo con una orden judicial, y si esa se obtuvo con una orden judicial, el poder hacer este tipo de escuchas como se ha referido, entonces si de oficio no se debió perseguir este tipo de información para investigar al encargado de la seguridad en ese entonces. Toda esa información detalle que usted requiere se la puede proporcionar la Fiscalía en su momento. Y bueno, ¿por qué no vino el fiscal? Saber en ese sentido. Bueno, finalmente nada más, general, aprovechar este tipo de generación de información, de reportes que tienen ustedes con este tipo de inteligencia, si tienen el objetivo finalmente de generar politiquería. ¿De generar qué, ¿Cuál es politiquería o cuál es el objetivo? Se lo pregunto porque derivado de toda esta información que ha surgido, las declaraciones políticas que se han hecho, o bueno, también si gusta la presidenta, las declaraciones políticas que se han hecho, entonces, pues ¿qué sentido tiene la información de inteligencia? A ver, el general responsable, porque no, le digo al general porque no le toca a él meterse en política, eso me toca a mí. Recientemente el general responsable de la zona hizo la declaración que había una orden de aprehensión a esta persona, al exsecretario de Seguridad, y es la verdad. Él lo único que dijo pues es lo que es la verdad. Como bien menciona el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, la investigación formal inicia en noviembre del 2024.
y es hasta febrero del 2025 que la carpeta de investigación está completa por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco y se pide la orden de aprehensión y un juez la otorga. Y a partir de ahí, pues inicia la búsqueda de esta persona. Parte del Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación que creamos por ley tiene que ver con esto. La inteligencia militar pues tiene mucha información que rescata de distintas fuentes, desde fuentes públicas hasta fuentes de alguna persona que les dijo algo a un militar, ahora a un guardia nacional, pero no necesariamente eso se traduce en una carpeta de investigación. ¿Quién hace las carpetas de investigación? Las fiscalías. Entonces, ahora con el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación lo que se busca es, con la inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la inteligencia que pueda proporcionar Marina, Sedena o Defensa, y otra inteligencia, pues ver si realmente son elementos sustantivos para poder generar una carpeta de investigación y coadyuvar con las fiscalías para abrir la carpeta de investigación. Entonces, nosotros entramos en octubre, el gobernador de Tabasco también entra en octubre y a partir de ahí inicia pues una investigación a esta persona formal en la fiscalía. Viene un cambio en los mandos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía, decisión del gobernador, y nosotros cooperamos desde el 1 de octubre en lo que se requiera. Ahora, la carpeta de investigación pues tiene que tener sustento. Es importantísimo, lo he repetido varias veces. No es una idea de que alguien está involucrado, tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien está involucrado para poder abrir una carpeta de investigación. ¿Y a quién le corresponde otorgar una orden de aprehensión? A un juez, a una jueza. Pero las carpetas de investigación pues tienen que tener suficiente información. Desde que se abre la carpeta en noviembre, pues el juez, en el caso del Tribunal de Justicia de Tabasco, considera que es suficiente información para poder pedir la orden de aprehensión. Y nosotros estamos colaborando en todo lo que requiera el Estado de Tabasco. Sí, claro, derivado de que bueno, pues se tuvo esta información que gracias a la inteligencia militar se pudo dar y que a final de cuentas se pudiera estar comprobando en caso de que bueno, se lleve a cabo esta investigación con una orden de aprehensión con alguien que además está prófugo, que no pudiera aportar ni siquiera información, no da la oportunidad de esto. Yo quisiera preguntar si desde entonces se pudieron tener indicios, ¿por qué no investigar, por qué no se interpuso una denuncia? Es decir, obviamente ellos, quien no la interpuso, en este caso el gobierno del Estado lo pudo haber hecho, pues ellos tendrán que responder por qué no lo hicieron. Pero a ver, ¿por qué? Otra vez. ¿Por qué no investigar? Ahora sí que barajearla más despacio. Sí, ¿por qué no ¿Quién no interpuso la denuncia? ¿Por qué no los gobiernos anteriores, si se tenían indicios desde entonces, no interpusieron denuncia? Ellos seguramente tendrán su respuesta, pero ¿por qué no investigar? ¿Por qué quienes estaban a cargo del Estado, del gobierno del Estado, no investigaron a su secretario de Seguridad? ¿Por omisión o por complicidad? Habría que preguntar. Miren, ¿hacia dónde va tu pregunta? Hacia el tema de Adán Augusto López cuando fue gobernador. Bueno, nosotros lo hemos dicho, la carpeta de investigación está abierta y se sigue la investigación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie, absolutamente a nadie, pero todo mundo tiene su información y todo mundo tiene derecho a decir, como lo ha dicho el senador Adán Augusto, su versión. A nosotros, a partir del 1 de octubre, ¿qué es lo que realizamos? El apoyo al gobierno del Estado, a la Fiscalía del Estado, se abre la carpeta de investigación y en febrero se otorga la orden de aprehensión y ya se está en busca de esta persona, incluso con ficha roja de Interpol. Y sigue la investigación no se cierra. Entonces, por eso yo dije ayer, aquí no se cubre a nadie, no se va a cubrir a nadie, las investigaciones en cualquier caso, para cualquier persona, deben hacerse. Pero de antemano
no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Y un último punto en este tema es preguntarle, pues si precisamente Adán, lo que ayer mencionaba, el exgobernador Adán Augusto López mencionaba que él no sospechó desde un principio si no lo hubiera separado del cargo, pero preguntarle, él obviamente cuando lo designó mencionaba que pues lo conocía bien, conocía la trayectoria. En ese sentido en dos sentidos la pregunta es si por un lado lo investigó, sabía quién era, y por otro lado si no lo investigó y le encargó la seguridad del estado que le estaba gobernando, si en los dos aspectos no es grave el asunto, cualquiera de los dos escenarios. Tiene que seguir las investigaciones. No le corresponde a la Presidenta de la República definir quién es culpable o no. La Fiscalía, en este caso del Estado, y si es requerida la Fiscalía General de la República, si se tiene que solicitar, pues tiene que hacer las investigaciones. Y en todo caso, de las investigaciones, pues tienen que surgir los elementos que pudieran orientar a la culpabilidad de una persona o no. Pero todo tiene que tener pruebas. Así es el sistema penal acusatorio en nuestro país. Todo tiene que tener evidencias. No es la subjetividad de alguien que opina que a lo mejor es posible. Tiene que haber una evidencia para poder acusar a una persona, cualquiera que ésta sea. Presuntos delincuentes también. Para poder detener a una persona, puede ser en flagrancia porque está cometiendo un delito en ese momento, y si no, pues tiene que haber una investigación con documentación sólida y pruebas científicas incluso de que realmente hay una responsabilidad de una persona o no. ¿Qué tiene que seguir ocurriendo? Investigarse. Claro, sí, bueno, en el sentido también de que pues es uno de los dos caminos que observamos, o fue omisión por no investigar bien, o fue complicidad por saber quién era, pero como bien menciona, bueno, ya sería la investigación. No, o sea, eran dos sentidos pues la pregunta en torno a la investigación que se debe seguir. Por supuesto son quienes, la Fiscalía quien tiene que responder ante esto. Y bueno, saber cuál fue la razón por la que no vino el fiscal. Teníamos algunas preguntas al respecto. Sí, él está viniendo cada mes, porque tenemos reunión de seguridad, gabinete de seguridad tenemos diario, conferencia del pueblo tenemos cada 15 días y el fiscal viene cada mes cuando se cierra el mes para poder informar de los resultados. Bien, Presidenta, gracias. En otro tema, la organización Human Rights Watch expone testimonios de personas que han sido detenidas en Estados Unidos en estos centros de detención a donde llevan a personas migrantes. Ellos hablan de la situación terrible que están viviendo por parte de las autoridades de ese país. Hablan incluso del trato que refieren como trato como animales, ellos lo refieren así, en torno a que pues están encadenados y que incluso son obligados, tal cual lo dicen, a comer como si fueran perros. Son tratos pues humillantes y que incluso, bueno, pudiera haber muertes por negligencia. Su gobierno ha pues iniciado una investigación para saber cuál es bueno, nosotros estamos permanentemente con los consulados. Cuando salió lo de que iban a enviar a personas migrantes detenidas a Guantánamo, mandamos una nota diplomática. Y en el momento que publicaron que estaba este centro de detención, mandamos otra nota diplomática para que cualquier mexicano sea deportado de inmediato y que no tenga que pasar tiempo en este centro de detención. Conocemos que hay algunos mexicanos en este centro de detención y estamos insistiendo de que sean deportados de inmediato. ¿Ellos han reportado alguna de estas formas de tratos? Está el consulado viendo si hay violaciones a los derechos humanos. Si es así, pues se sigue el protocolo que debe seguirse, pero lo que hemos solicitado es que se deporte de inmediato para poderlo repatriar. Gracias, Presidente. Sí. Hasta ahora creo que son 12, ¿verdad? 14 mexicanos internados y se está haciendo todas las gestiones para que sean repatriados de inmediato. Se envió nota diplomática y desde la Embajada de México en Estados Unidos y de los consulados se está insistiendo en que sean
integrados a México de la manera más pronta posible. Sí, a ver, vamos por. A ver, inauguración de hospitales. Gracias, Presidenta. Marco Antonio Olvera, del periódico digital Hidalgo News y del canal de YouTube México News Board. Buenos días a los funcionarios generales y, por supuesto, a la Secretaría de Gobernación. Presidenta, yo quisiera saber, pues a lo mejor no tiene una fecha específica de cuándo podría terminar la construcción de los hospitales que se han venido pues inaugurando y otros que se han venido reparando y otros que, bueno, durante el gobierno de Felipe Calderón se inauguraron muchos, pero utópicos, porque se inauguraban pero no existían, y otros pues nada más se quedaron ahí como la barda allá en Tula, de la refinería. Quisiera saber cuál es el proceso de su gobierno para cuando se termine esta estructura de los hospitales y asimismo también ya que quede consolidado el tema de los medicamentos y también ver el tema de la corrupción, que bueno, algunos funcionarios de bajo nivel, no a nivel dirección, pues siguen ejerciendo dentro del IMSS. Le voy a mencionar algunos, por ejemplo, funcionarios del IMSS se siguen otorgando licitaciones a modo, porque mediante una circular interna se ordenó en el instituto adjudicar a ciertas empresas como CBH, especialistas en innovación médica, que se vincula a otras empresas como Vitalmex. También están estas empresas que pertenecen a grupos vinculados a Adrián Cervantes y Samantha Bárcenas y han obtenido las licitaciones a modo al cobijo de la dirección de la administración del IMSS a cargo de Borsalino González y de la unidad de adquisiciones a cargo de Fernando Lorenzana en conjunto con Susana Cenogre, quienes establecen las condiciones de los contratos. Y en ese mismo tenor, pues también siguen buscando contratos. La empresa Bemasapi, que se adjudicó hace poco con instrumentos y equipos Falcón y Laboratorio Tadeo, pues un jugoso contrato que les dejó nada más y nada menos una ganancia de más de 70 millones de pesos. En ese sentido, Presidenta, pues yo veo que usted trabaja pues 18 horas diarias de lunes a domingo, hace un gran esfuerzo por recorrer el país, pues prácticamente está en contacto con la gente de abajo, con la gente del pueblo, y hay funcionarios que pues siguen con ese ADN pues de no querer dejar el sello de la corrupción en los niveles al interior de los institutos, como es el caso del IMSS, y pues ver cómo quitar ese ADN, Presidenta, porque veo que usted trabaja, sube, hace un esfuerzo por liderar el país, defender a la patria con los embates de Trump, y pues a mí se me hace injusto en ese sentido. Pues primero había que investigar, ¿verdad? Sí. Entonces, si nos pasas los datos, pues que sí. Investigue la Secretaría Anticorrupción y también pues que el IMSS pueda informar. Correcto. Por ejemplo, en el caso de medicamentos es importante que se conozca cómo es el procedimiento. En el caso de medicamentos, el IMSS ya no licita Birmex. El ISSSTE ya tampoco licita Birmex. Para medicamentos y material de curación y todo el equipamiento, digamos, cotidiano. Licita Birmex y tiene un seguimiento permanente de la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Por eso a principios de año pues se vio que había una compra que afortunadamente no se consolidó, no se hizo realidad y se paró para evitar que hubiera altos precios de medicamentos. Correcto. Entonces licita Birmex y ya nada más IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar hacen los contratos a los precios y con las empresas de la licitación que hizo Birmex. Eso se llama compra consolidada. Entonces es muy difícil que en el caso de medicamentos, con la vigilancia que traemos, pues pueda haber algún acto indebido. Siempre están vigilando y cualquier denuncia se atiende de cualquier proveedor o de cualquier persona. En este caso de instrumentación y demás, pues habría que ver en particular
lo que estás planteando y que se revise a ver primero si es correcto o no. Raquel Buenrostro pues está haciendo un excelente trabajo, la verdad, y está vigilando en todas las áreas del gobierno que las cosas se hagan bien. Y con el tema de los hospitales, ¿cuándo terminará su gobierno de construir todos Bueno, los hospitales? 80 hospitales que quedaron pendientes cuando llegó el presidente López Obrador, esos ya están listos y en operación. Uno de los últimos fue el de Ciudad Juárez, del IMSS, que inauguramos hace poco. Ahora hay otros hospitales que inició el presidente López Obrador, o centros de salud, que nosotros estamos terminando, que son los que estamos inaugurando. Ya llevamos por lo menos 16 y van a ser cerca de 8 más entre centros de salud y hospitales, y ya también estamos iniciando la construcción de nuevos hospitales. Esta gira que estamos haciendo de salud ha sido muy importante porque es para el IMSS Bienestar en particular. Y ahí hacemos una valoración, presenta Alejandro Sbarz con los equipos de los estados, centro de salud por centro de salud, hospital por hospital, ¿qué le falta? ¿Qué equipos le falta? ¿Está funcionando el quirófano? ¿No está funcionando el quirófano? ¿Le falta el aire acondicionado? ¿Le falta la lámpara? ¿Le falta un equipo? ¿Le falta otro? Y ahí se determina cuántos recursos se necesita para que esté funcionando al 100%, y ahí autorizamos la inversión pues, en este mismo año o el próximo año para que todo lo que está en operación en este momento opere al 100%. Y además se presentan los nuevos hospitales o la sustitución de hospitales que ya son muy viejos y que requieren un nuevo hospital. Ese trabajo lo estamos haciendo. Eso requiere hasta ahora una inversión de cerca de 14,000 millones de pesos. Y todavía nos falta la revisión de Yucatán, Ciudad de México y Zacatecas. Entonces, cuando cerremos, pues esa inversión se va a hacer, porque se tiene que hacer, porque no, la salud de la gente va primero. Entonces, todo eso lo estamos planeando y definiendo cuándo van a ser las inversiones. En el caso del IMSS, se están haciendo 8 nuevos hospitales, y Defensa, Ingenieros Militares, está ayudando de manera muy generosa a que puedan estar a su cargo la construcción de estos hospitales para poder estar lo más pronto posible y con la calidad que caracteriza a los ingenieros militares. El gobierno que usted encabeza, que prácticamente le quedan 5 años, ¿quedará consolidado el sistema de salud en México? Porque, bueno, ya sabe que la derecha pareciera que sí, nos traen como… Vamos a platicar si quieren el próximo martes, hoy nos toca seguridad, pero les vamos a platicar hacia dónde vamos, cuáles son las metas de 2025 que las estamos cumpliendo, cuáles son las metas de 2026 y de 2027 para el Sistema Nacional de Salud Pública.